Antiguo Testamento. Continuaremos con algún pensamiento que nos quedó pendiente sobre Josué en el capítulo 5. Josué, el capítulo 5. Iremos al versículo 14 y 15. Lo leíamos el viernes, dice, y él respondió, no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Hermanos, en estos versículos tan especiales de la experiencia de Josué, que como experiencia en ese momento de la historia, en ese lugar geográfico, en ese tiempo antes de abordar la campaña de Jericó, fue la experiencia de Josué, que le es única, es de él, no es de ningún otro. Pero está ahí, está en la Escritura, está en la palabra de Dios, porque Josué no está, ya no está, Josué ha pasado, esta experiencia de Jericó no se volverá a repetir, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y esa es la esencia de la enseñanza. Como es el mismo ayer y hoy por los siglos, es el mismo en su esencia, en su persona, en su ser, en su quehacer, en su pensar, en su decir, no ha cambiado en lo más mínimo. Y la presencia que tuvo delante de Josué, el tiempo no la ha deteriorado para nada. Podría hoy presentarse exactamente igual, porque además es exactamente el mismo. Y justamente la esencia de la enseñanza de este pasaje, hermanos, está en que un hombre de las características de Josué, otro que era de la misma esencia, de la misma constitución que Josué, era Caleb. Que Josué y Caleb fueron parte de los espías que fueron enviados a la tierra prometida y son los únicos dos que volvieron con un informe favorable. Y dijeron, no, los gigantes, no, eso no cuenta para nada, vamos a tomar la tierra porque Dios la haga. Pero un hombre de estas características, con formación militar, con capacidades de mando militar, con gran capacidad de obediencia al Señor también, pero que Dios conoce la constitución de Josué y sabe que Josué necesitaba esa experiencia. Por eso se la provee. Dios no hace nada porque sí, no hace sin razón, tiene motivos para hacerlo. Y tenemos acá también, recordamos, porque nos viene a la mente y lo decíamos el viernes también, nos acordamos de otro hombre de características muy similares, no con características militares, pero sí con una capacidad y una formación y una, diríamos, determinación espiritual, una y casi única entre los hombres, como fue Pablo, apóstol. O, si queremos ir exactamente al momento de la historia, Saulo de Tarso. Cuando camino a Damasco, también tiene una experiencia única. No hay otro registro
en la Escritura, fuera de la Escritura no me preocupa que lo haya, puede ser cierto o no, pero en la Biblia no hay otro registro de alguien con una experiencia similar a Saulo de Tarso yendo a Damasco. Conocemos la experiencia. Cada uno con la suya, Josué con esta y Saulo con la de él. Pero que ambos son, diríamos, puestos de rodillas delante de Dios. Porque alguien con una formación como la de Josué, que Dios la destaca, nos da pautas, nos da unas pequeñas pinceladas de esa formación, porque cuando veíamos en el verso 13 que vio un varón con una espada desnuda en su mano, fue hacia él. No dice que le habló de lejos, fue hacia él, fue a encararlo y a pedirle que se identificara. Eso es propio de aquel que tiene que enfrentar al enemigo y le dice, vamos, identifíquese quién es usted. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A ver, ¿de qué lado estás? Esa fue la experiencia de Josué, que abordó el tema y no pidió que nadie lo acompañara, fue él. Y ahí es donde llega el momento donde queda solo frente a este varón, con mayúscula, y tiene esta experiencia. A través de la historia de la iglesia, hermanos, porque viniendo a la iglesia ahora, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. Pero a través de la historia de la iglesia, de la cual nosotros formamos parte, esto se torna en una experiencia imprescindible para hombre o mujer, niño o anciano, no importa, no, eso no cuenta. Pero es una experiencia imprescindible. El encuentro se queda en una experiencia teológica, religiosa, histórica, bíblica, doctrinal y nada más. No digo que eso no sirva, digo que lo que no sirve es eso solo, porque no aporta nada. El hombre necesito, sí, formas distintas de conjugar el mismo verbo en distintas personas, pero para traerlo a la experiencia individual y personal, yo la tengo que traer al necesito, y además es verdad. La experiencia de que caiga de una vez por todas, caiga todo lo que es humano, que puede estar muy bien orientado, con toda sinceridad, sin duda, sí, y se valora mucho, pero no sirve, no sirve. No sirve eso solo, no digo que ser sincero no sirve, no, sirve, pero lo que no sirve es eso solo. Porque el apóstol Pablo dice con toda sinceridad, como delante de Dios, dice, hablamos en Cristo, le dice a la iglesia en Corinto. Hablamos en Cristo. Si no, hermanos, no funciona. Acá tiene una experiencia en Cristo, en el Cristo preencarnado. Pero que hay un momento, un antes y un después, donde de ver a un Jesucristo bíblico, un Jesucristo en la Biblia que está muy bien y es necesario. Pero aquí eso no alcanzó a Josué, sino hasta el momento que este varón, con mayúscula, habló. Ahí está el punto. Cuando Dios habló, se acabó Josué. Y si Dios no habla, hermanos, bueno,
Tenemos experiencias instructivas, de enseñanza, de conocimiento, pero falta que éste diga, no, soy un príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Vino el Señor, tomó la iniciativa, salió al cruce de Josué. Es la mayor bendición que un hombre o una mujer puede tener, hermano. Y cuando digo un encuentro con Dios, nadie vaya a malentenderme y nadie piense que hay que ver una visión y una cosa. No necesariamente, no. Que si Dios lo quisiera hacer, sí, lo podría hacer, pero no es necesario. Porque tenemos algo que Josué no tenía permanentemente, que es el Espíritu Santo. Ahora Cristo vive por la fe en nuestros corazones. Y Pablo va muchísimo más adelante que Josué. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, pero vive Cristo en mí. Ahí está, vive Cristo en mí. Que como versículo solo no aporta gran cosa. Porque esa es la experiencia de Pablo que escribe. Pero debe ser la experiencia de cada uno, porque la experiencia que Pablo comparte es la enseñanza a la cual nos conduce y esa es la experiencia que concreta. Cuando alguien puede decir, vive Cristo en mí. Y no somos mejores que nadie, claro, no es para vanagloriarse. No, es una experiencia de la cual tenemos conciencia, pero por vía de la cruz. Porque antes de decir vive Cristo en mí, dice, no, ya yo ya no estoy más vivo, se acabó. Se acabó. Y eso es lo que hace imprescindible la experiencia del cristiano, hermanos. Mucho más en los días que vivimos. Donde son días que exigen definiciones, días que exigen concreciones, días que exigen punto y aparte, un antes y un después, porque si no nos quedamos siempre en el antes y siempre en una experiencia a media agua, a media tinta, que ni frío ni caliente, y entonces cae en el estado de tibieza. Y cuando cae en el estado de tibieza, le produce al Señor arcadas y dice, te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y lo tibio, hermanos, siempre es desagradable. Porque si hay algo que hay que tomarlo frío, se pone tibio, es desagradable. Y si hay algo que hay que tomarlo caliente y se pone tibio, también es desagradable. Entonces, es un término medio entre las dos cosas que anula las bondades de lo frío y de lo caliente. Porque debía estar frío y está tibio. No sirve. Debía estar caliente, pero está tibio. Perdió la... No sirve. No sirve. Pero no sirve ni en el terreno natural. Porque que me sirvan algo que tiene que estar caliente, me lo sirve tibio y no es deseable. Es desechable. Y al revés igual. Entonces, ahí tenemos un hombre que dice, se acabó, no vivo ya yo, ya no. Y eso marca, hermanos, pautas que son absolutamente determinantes y violentas en el buen sentido de la palabra, porque lleva a una vida diferente, con enormes problemas, porque no vamos a engañar a nadie, ni nos vamos a engañar a nosotros mismos. Que alguien asuma y dé este paso
Y vamos a ver lo que sucede. Pero vamos a ver lo que sucede con Dios también. Y ahí tenemos la bendición de Jehová, que es la que enriquece, que va mucho más allá de las pobrezas de las cosas. Y digo pobreza de las cosas. Sean muchas, muchísimas, pocas o casi nada. Es pobreza, son cosas. La pobreza humana, porque si no también sufrimos la pobreza de los afectos humanos, propios y ajenos. Eso evitará que los demás sufran mi pobreza, pues estaremos viviendo en un terreno infinitamente superior. Vive Cristo en mí. Y ahí está lo que marca una diferencia enorme. Pablo no llega a esto de la noche a la mañana. Hay una experiencia que lo lleva a gritar aquel grito de desesperación de Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Vamos a leerlo, hermanos. Está ahí, Romanos 7:24. Os invito a leerlo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Para leer toda la experiencia, habría que ir directamente al versículo 15. Vamos a leer desde el 15. Dice el apóstol acá, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Acá había aprendido algo, pero enormemente importante. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, dice en Romanos 7:18. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Quiere obrar el bien y obrar el bien, dice, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hay una ley, en Pablo, en mí y en todos. ¿La ley cuál es? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley, leamos bien, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora viene ese grito de desesperación, pero hay que leerlo y entender bien, porque después de la experiencia que está planteando este hombre, dice, miserable hombre de mí, está atado a cadenas de miseria. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará? Y es librado por la vía de la cruz. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en Gálatas 2:20. Y vivo no ya yo, aquí está. ¿Quién me librará de este cuerpo? Después dice, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la experiencia. Pero mientras hay una experiencia gratificante en donde estamos contentísimos como somos, no hay ningún grito de desesperación, hay un cántico de alabanza por todo lo bueno que soy, sé, conozco, aprendí, tengo una experiencia enorme y no me lleva a ningún lado. Y entonces entro en
en la gran multitud que va caminando en la cuesta descendente, un camino ancho. No, que no vamos a ir al infierno, no, como hijos de Dios no nos perdemos, obviamente. Un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, no se pierde. Pero sí vive atado a una experiencia de miseria, porque acá tenemos un hombre que dice, miserable hombre de mí. Y si quieren ver un poquito, en el capítulo 1 de Romanos capítulo 1, el que en el capítulo 7 dice miserable, en el 1 de Romanos, ahí se presenta Pablo. Y ahí se presenta y dice Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, un siervo de Jesucristo puede tener la experiencia de Romanos 7:24. Claro, claro que sí. Pero Pablo no quería servir a Dios. Sí. No lo estaba sirviendo. Claro, sí. Sí, sí. Eso es indudable. Pero tiene la experiencia de Romanos 7. Eso no se lo quita a nadie porque además está escrito. Entonces, este es el mejor punto a donde puede llegar, porque aquí es cuando Pablo desespera de sí mismo. No se gloría en lo que le da, soy un apóstol, soy apóstol. Apóstol nada, sí, claro que lo es, claro que lo es. ¿Es siervo de Jesucristo? Sí. ¿Es apóstol de Jesucristo? Sí, también. Son formas como se presenta al principio de las epístolas. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bien, siervo y apóstol. Y miserable. ¿Y cómo se entiende? Es que el siervo de Dios necesitamos y necesito la experiencia de desesperar de sí mismo y decir, a ver, ¿quién me libra de vivir una experiencia horizontal, terrena? Una experiencia en el terreno resbaladizo de la vista, de los afectos, de los sentimientos, de las emociones. Es un terreno terriblemente resbaladizo. El terreno del conocimiento humano es malo. No, pero cuidado. Cuidado, cuidado cómo se usa. No es malo si uno lo usa dependiendo del Señor, pero es terriblemente peligroso si yo me glorío en el conocimiento, porque me lleva a una tragedia. Voy a resbalar en un suelo de mármol enjabonado, donde después que uno perdió el equilibrio y se cayó, no se vuelve a parar más, porque se levanta y se cae, se intenta levantar y se cae, no tiene forma de apoyarse. Es un suelo totalmente pulido y enjabonado. ¿Quién camina sobre eso? Es imposible. Entonces se necesita no un suelo de esas características, se necesita una roca donde pararse encima, que es la roca eterna de los siglos, que es Cristo. Y se necesita que la experiencia, que como el Señor dice, que el que cayere sobre la roca será quebrantado, pero aquel sobre quien la roca cayere sobre él será desmenuzado. Ahí está el punto, lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces, necesita un encuentro con la roca eterna de los siglos para que todo aquello que hemos heredado, que hemos traído, que lo hemos incorporado en el paso de los años, todo aquello que valoramos. Y cuando alguien valora algo humano, se equivocó totalmente. Que lo que hemos incorporado humanamente es malo, cuidado, depende cómo lo use. Depende cómo lo use.
Había un hermano que decía, tomando la experiencia de lo que fue escrito cuando el Señor Jesús fue crucificado, pusieron sobre él una leyenda que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Eso es lo que Pilato escribió y se puso en la cruz sobre el Señor, como identificación. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y dice que eso estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los 3 idiomas de circulación masiva dentro del imperio. Que si alguno no entendía uno, entendía el otro, pero en esos 3 idiomas lo iban a entender. Y eso lo escribió Pilato. Y había un hermano que siempre me quedó esto para toda la vida, me dijo, cuidado, que si tú hablas hebreo, griego, latín y todo lo que quieras hablar, todos los idiomas que puedas hablar, háblalos, escribe en esos idiomas, pero ponlo todo eso a los pies del Señor, no sobre la cabeza del Señor. Entonces el conocimiento no es malo, depende de dónde lo ponga y para qué lo use. Depende de dónde lo ponga. Y si algún hermano habla 10, 15 idiomas, pero es una maravilla, gracias a Dios por eso. ¿Está mal? No, está muy bien. Cuidado cómo lo usa. Porque donde se gloríe en eso, la soberbia se lo llevó de arrastre. Ah, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó el río. Porque al altivo, dice la Escritura, que Dios lo mira de lejos. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿dónde está el punto crucial de la experiencia? En Josué y en Pablo, y en muchos más. Digo Josué y Pablo porque son 2 personajes que están dentro de las Sagradas Escrituras. Pero no fue una experiencia exclusiva de ellos. Muchos se encontraron con el Señor a solas, a la manera que Dios quiso. Con Josué lo quiso hacer de esta manera. Muy bien. Con Saulo, preparándolo para lo que venía, lo hizo hacer como hizo rumbo a Damasco. Muy bien, lo determinó el Señor y está perfecto. Y con otros lo ha hecho de otra manera. Pero ha habido un encuentro donde marcó un antes y un después, y cuando se encontró con Dios y Dios le habló, ese es el punto, y Dios le habló, caducó todo lo que era antes. Y entonces vive en un después. En la absoluta libertad de decir vive Cristo en mí y de depender solamente de Dios. Una experiencia sublime que trae grandes dificultades y enormes bendiciones. Porque el que depende, hombre o mujer, joven o muy viejo, no importa, la edad no cuenta, ni el sexo, ni el estado civil, ni el color de piel, ni dónde nació, no importa. Pero alguien que se llega al Señor, se pone de rodillas y le dice, Señor, habla, habla, Señor, habla a tu siervo. Y Dios habla, cuidado, porque hay de ese hombre, hay un hay para con Dios y hay un hay para con los hombres. Hay de ese hombre o esa mujer si después que Dios le habla, no actúa en función de lo que Dios le dice. Y hay de ese hombre si hace lo que Dios le dice, porque va a gustar lo que es el caminar solo y lo que es ser abandonado por la inmensa mayoría de la humanidad. Porque habrá entrado en moldes y habrá entrado en un esquema que es totalmente antinatural y antimundano.
y no encajará en ningún esquema más. Será muy molesto en donde esté. Molestará. Porque cuando todos hablen de sus proyectos y deseos y cosas y ilusiones, todas las ilusiones que le hace a la gente, y me hace ilusión esto y aquello y lo otro y aquello y esto, y este hombre los mire a todos y cuando los miren a él le digan, ¿y tú? Y él dé testimonio de que tiene un tesoro inconmensurable que es Cristo, que vive en él. Ese hombre, dentro de ese esquema, no funciona. Es una piedra en el zapato. Es un problema. Porque es un engranaje que no es de esa máquina y se atasca todo con él en medio. Es un problema. Pero Pablo fue un problema hasta para la iglesia en Corinto, ¿eh? Cuidado. Cuidado. En la segunda carta se lo dice 2 veces. La locura de Pablo. A la iglesia en Corinto, iglesia que él había plantado y que lo estimaban por loco. El capítulo 11 lo dice 2 veces. ¿Y dónde estaba la locura? En que este grito retumbaba porque yo no creo, no lo puedo creer, que esto que escribió Pablo a los romanos, después no fuera su testimonio por cada lugar donde iba. Y que después el testimonio de que en el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos, después de decir miserable hombre de mí, en el 7:25 de Romanos, está a continuación, pero no es inmediato esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasa entre el 24 y el 25? No lo sé. Pero cuando dice miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? En el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está el siervo de Dios que tiene clara ahora la distinción y la separación de que su carne la tendrá hasta que se vaya al cielo. Pero la solución que Dios ha provisto para la carne que sirve a la ley del pecado es la cruz de Cristo. Entonces vamos a Gálatas 2:20 y entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí da gracias a Dios por Jesucristo porque le ha solucionado ese problema. Pero nadie puede buscar una solución hasta que no tiene un problema. Encontrar una solución a un problema que no vemos es absurdo. ¿Quién va a solucionar un problema que no tiene? Es ridículo. ¿Cuándo buscamos soluciones? Cuando somos conscientes del problema. Antes no. A lo mejor todo el mundo ve el problema que tenemos. Nosotros no lo vemos. Y dice, ¿pero cómo no se da cuenta? No. Hasta que yo no me dé cuenta, ¿para qué quiero un salvavidas si no estoy tragando agua? ¿Para qué quiero un salvador si no me encuentro perdido? No lo necesito. O pienso que no lo necesito. Pero acá sí. Vaya que sí tiene un problema en el verso 24. Tiene la conciencia de lo que es. Un hombre miserable. A veces yo uso esta expresión porque me identifico con ella. Pero un apóstol diciendo esto, sí. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de esta situación? ¿Quién me librará de esto? Y tiene la solución. Y da gracias a Dios y la comparte a los Gálatas. Entonces, ¿qué? A los Gálatas nunca le contó lo de Romanos 7:24. Cuando estuvo en las iglesias de Galacia, no le habló de lo miserable que era antes y de lo libre que es ahora, porque ahora vive Cristo en mí. ¿Pero cómo? Hermano, alguien dirá, ¿pero vive Cristo en mí desde que creímos? Sí.
Claro, si no estamos perdidos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cristo está en nosotros desde que creímos. Sí, pero ahora dice, vive Cristo en mí. Puede ejercer toda su vida en mí sin impedimentos, porque ahora ya no vivo yo. Ahí está el punto. Ahora está el Señor Jesús. Cada uno que cree tiene a Cristo. Sí, claro. Pero mientras yo tengo todas mis bondades, mis capacidades, toda la maravilla que soy, lo que conozco, lo que sé, todo lo bueno que soy, todas las injusticias que hacen conmigo, pero yo no hago ninguna con nadie, y todo eso que yo presento delante de Dios y delante de los hombres, Cristo está en mí. Soy salvo por gracia, pero no puede vivir plenamente una vida plena, sin restricciones. Una vida en donde tiene la llave de todas las cosas. Le entregamos todas las llaves de la vida y toma posesión, absoluta posesión. Tiene todas las llaves para manejar mi vida, para abrir y para cerrar y para abrir, para proveer y para quitar, para dar y para no dar, para administrar el castigo si es necesario. Y el castigo recibido con gozo, porque viene de parte de Dios. Y para que el Señor me provea y para que me deje sin nada, si lo entiende oportuno, sin nada, si así le parece bien. Ahí vive en mí, vive en mí. Y entonces dependo de Él y voy a la experiencia de que el justo vivirá por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, le dice Pablo a los hebreos. El justo vivirá por fe, pero si se retirare, no agradará a mi alma. Entonces, necesitamos ahí esta experiencia donde Josué pregunta, dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero para hacer esta pregunta, desde antes de hacerla, hay que decirle, Señor, desde antes de lo que te voy a preguntar, te estoy diciendo que sí, adelante a lo que digas. No que te pregunto para ver si estoy de acuerdo y vamos a ver si yo voy adelante o no. No, ahí no me dirá nada. No habla el Señor en esas condiciones. Pero cuando le ponemos nuestro corazón y le decimos, Señor, vamos adelante, habla que desde antes de saber, vamos adelante. Ya, sí, Señor, venga, vamos adelante. Dios habla. Y entonces habla, y como Dios habla, y es el mismo que dijo sea la luz y fue la luz, no hay hombre o mujer que se mantenga en pie cuando Dios habla y cuando habla cara a cara y a solas. No hay hombre que se mantenga en pie. Porque su palabra es como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías. Su palabra es como fuego. Y no se puede estar en contacto con el fuego y no sufrir las consecuencias. Y no hay piedra que sea sometida al efecto de un martillo y que siga entera. Se quebranta y es un martillo muy especial, lo pulveriza. Es una palabra terrible. Sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, habló y fue hecho, dice el Salmo 139. Y entonces en relación al hombre, ¿qué necesita el hombre? Que Dios hable y que se ha hecho ¿qué? Que se ha hecho que el hombre se termine en todo lo que es para pasar a ser lo que Dios quiere que sea. Y ahí está el antes y el después. Porque Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Le preguntó también camino a Damasco. Y le dijo, por ahora, dice, tú entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. Lo único que tienes que hacer es entrar en la ciudad. Después seguimos hablando. ¿Y saben cómo entró en la ciudad? Lo llevaron de la mano, porque estaba ciego.
Así lo dice el libro de los Hechos. Lo llevaron de la mano. A uno que iba con toda la fuerza, lo llevan de la mano porque está ciego. ¿Lo llevan de la mano como un niño? Sí. Tiene que vivir esa experiencia. Un hombre de estas características termina diciendo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Sí, porque ya el varón había hablado. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, que hable, Señor. Habla, porque de lo contrario, si tú no hablas, yo sigo entero. Sigo entero. Entonces, y no me quebranta nadie, ¿eh? No me quebranta nadie. No hay palabra humana ni de ángeles que me quebrante. Se necesita una palabra que es distinta de todas. Y entonces, hermanos, llegamos a este punto, donde, qué instrucciones sencillas, porque uno piensa, no pasa como Naamán el Sirio, ¿se acuerdan de Naamán? Que pensó que cuando fuera el profeta iba a hacer algo muy maravilloso y decir muchas cosas para que fuera limpiado de la lepra. Y el profeta le dijo, lo único que tienes que hacer es ir al Jordán y zambullirte 7 veces en el Jordán. Y no quería, se enojó Naamán, dijo, ¿cómo voy a hacer esto? Y una chica le tuvo que explicar. Le dijo, pero si te dijera algo grande, ¿no lo harías? Sí, entonces hazlo pequeño. 7 veces al Jordán. Bueno, ¿y cuándo quedó libre de la lepra? Ni en la 4ª, ni en la 5ª, ni en la 6ª. Cuando cumplió la 7ª vez quedó libre de la lepra y fue limpio. Y su carne quedó como la carne de un niño. A Pablo, entra en la ciudad. Y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. A Josué, más sencillo todavía. Lo único que tienes que hacer es quitarte los zapatos de los pies. Habla a tu siervo. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Pensó que le iba a dar la estrategia para después entrar. Sí, después se la dio, después sí. Pero vamos a empezar, Josué, por algo sencillo. Te tienes que quitar los zapatos, nada más. Y dice, y Josué lo hizo así. Entonces, busca grandes cosas para ti, no las busques. Las cosas pequeñas, en la obediencia de lo pequeño, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No se puede ser fiel en las grandes cosas si no es fiel en las cositas pequeñas. Quitarte los zapatos. Bueno, pidámosle al Señor a ver qué nos pide a cada uno, hermanos. Pero pidámosle que nos hable. Cuidado que lo va a hablar, cuidado que lo va a hacer. Si antes le digo, tú habla, que asumimos todas las consecuencias y desde ya me gozo. Y que Dios nos ayude, queridos. Dios nos ayude en esto, porque si no no hay nada que esperar y no hay nada interesante. Hay que esperar la ida al cielo mientras tenemos que lidiar con nuestras miserias. Y es una tragedia, cuando puede ser totalmente distinto. Dios os bendiga y adelante, queridos hermanos. Firmes en Cristo, a hacerle la pregunta y a obedecer.